Bien. A ver, ver, a ver, ver, a ver. Ya, vamos a comenzar. ¿Ya? Un poquito antes de entrar a lo que es secado como tal, ya, porque vamos a ver ya temas de segundo parcial. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de balance, ya es balance más que todo, para que puedan ver que va muy de la mano tal vez humidificación con secado, ¿ya? Va muy de la mano. Entonces, luego ya vamos a entrar a ejercicios un poco más específicos de secado, ¿ya? Nuevamente, a ver, como para que vayamos viendo la migración de humidificación a secado, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Eh, creo que fue un modelo de examen en algún momento, ¿ya? Pero como es balance y es muy, básicamente se utiliza solamente lo que ya saben hacer de humidificación, entonces por eso lo incluyo de una vez, ¿ya? Nos dice un secador industrial continuo, ¿ya? Ingresa 450 kilogramos hora de una pasta con una humedad del 9% y sale del secador con 1,5% de contenido de humedad, ¿ya? El aire entra con 20% de humedad relativa y a una temperatura de bulbo seco de 45. Y sale una temperatura de 27, ya que lo tenemos por acá, 27. Lo que nos pide es determinar la cantidad de aire requerido para este proceso, cuál es la cantidad total de agua por hora que se retira del sólido y la temperatura y humedad del aire saliente, ¿ya? Eso es lo que nos pide, ¿ya? Aquí tenemos el pequeño esquema, ¿ya? En donde están ingresando acá los 450 kilogramos hora de una pasta con una humedad del 9%, dice, ¿ya? Por si acaso ahí vamos a aceptar primero acá. Les voy aclarando algunas nomenclaturas del tema de secado. Cuando a usted les da una humedad y no les especifica si es humedad en base húmeda o en base seca, porque ya estuvieron viendo, creo, ¿no? Sí, ya estuvieron viendo teoría de secado. Cuando no les especifique si es en base seca o en base húmeda, ustedes tienen que asumir base húmeda, ¿ya? Tienen que asumir que esa humedad es base húmeda, pero solo cuando no les especifica, ¿ya? Cuando sí les dice que es base seca o base húmeda, ahí no hay problema, ¿ya? Pero cuando no les da a entender si es húmeda o seca, asumen húmeda, ¿ya? Por si acaso les adelanto ese dato, ¿ya? Em, y sale el secador con 1,5 de contenido de humedad, ¿ya? Por ejemplo, acá fíjense, en este caso no nos dice si es humedad en base húmeda o seca, ¿ya? Luego, condiciones del aire, ya ustedes conocen, ya lo han visto en humidificación, ¿ya? Bien. Y nos pide calcular la masa de agua que se evapora del sólido, ¿ya? Y la humedad del aire saliente y la velocidad del aire seco, ¿ya? Obviamente vamos a hacer un pequeño balance, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver un poco de la transformación de la humedad de base húmeda a base seca, ¿ya? Porque todo balance que nosotros hagamos siempre va a ser en base a las humedades en base seca, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Humedad en base seca es kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco y humedad en base húmeda es kilogramos de agua sobre kilogramos totales, que en este caso el total sería el sólido húmedo, ¿a ver? Recuerden que el sólido húmedo se compone de agua y del componente seco en sí, ¿ya? Que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier componente. Bien. Eh, Esta formulita de seguro ya lo vieron con el INGE, ya lo vieron con el docente de seguro, es fórmula para llevar humedad en base húmeda a base seca, ¿ya? ¿Por qué estamos llevándolo? Porque como están viendo que tenemos que resolver velocidad del aire seco y masa evaporada, de seguro vamos a tener que hacer un balance, por lo tanto vamos a ir transformando. Ya estamos transformando simplemente humedad en base húmeda con esta fórmula, ¿ya? Que si lo quieren de forma genérica, les voy a pasar el formulario, les voy a pasar un formulario y lo van a tener de forma genérica que humedad en cualquier punto, ya sea de entrada o de salida, va a ser la humedad húmeda en ese punto sobre uno menos la humedad húmeda en ese punto, ¿ya? Eh, Transformando entonces esto, tenemos que la humedad en base seca va a ser 0,098, ¿ya? Obviamente acá las unidades, ya ustedes las corroboran si quieren, ¿ya? Las corroboran si quieren. Si quieren, por ejemplo, a ver en en uno hagamos igual, ¿ya? Ya que estamos viéndolo por primera vez, ¿ya? Kilogramos de agua, acá va a ser kilogramos de sólido húmedo, a ver. Y este de acá va a ser kilogramos de agua, perdón, kilogramos de agua, tampoco es así, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido húmedo, ¿ya? Y acá si ustedes resuelven, esto es esto dividido entre esto por esto, entonces sería sólido húmedo, que es agua más sólido seco,
Entonces, agua menos agua se va a simplificar, va a quedar sólido seco acá, ¿no ve? Sólido seco aquí. Entonces, imagínenselo así. Ahora aplican extremos con extremos, medios con medios, se va sólido húmedo con sólido húmedo y nos va a quedar kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿No ves? Las unidades cuadran, ¿ya? Ahí ya se los estoy aclarando por si acaso, ¿ya? Acá más de lo mismo. Como esto es humedad en base seca, ya como hemos comprobado arriba, acá va a ser kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco, ¿ya? Lo estamos transformando a esas unidades, ¿ya? Tenemos esta otra igual para transformar lo que es el flujo de sólido seco, ¿ya? El flujo de sólido seco en cualquier punto va a ser igual al sólido húmedo, ya sea en la entrada o en la salida, por 1 menos la composición en base húmeda, que también tiene que ser, si es en la entrada, si es en la salida, ¿ya? Su correspondiente a este de aquí, ¿ya? Aquí entonces resolviendo tenemos que el sólido seco es 450, que eso es dato del problema, ¿ya? Dato del problema, por 1 menos el 0.09, ¿ya? De la humedad en base húmeda, ¿ya? Tenemos ahí entonces la humedad en base seca, ¿ya? ¿Por qué hacemos nosotros esto? Porque el balance que nosotros vamos a hacer siempre va a ser en función de los inertes, ¿ya? Sólido seco y G sub S. Recuerden que sólido seco no va a cambiar porque lo que nosotros estamos haciendo es secar, ¿ya? Entonces el único que va a sufrir como tal una transferencia de masa es el agua, ¿ya? Por lo tanto, aquí es por eso que el balance siempre lo colocamos en función de los inertes, que en este caso es SS y G sub S, ¿ya? G sub S haciendo referencia a la velocidad del aire y SS haciendo referencia a la velocidad del sólido seco, ¿ya? Y1 y Y2, recuerden que es composición de humedad, ¿no? Humedad en base seca. Y lo mismo acá, tenemos humedad en base seca, ¿ya? Un poco ahí para que recuerden, esto es ya lo que hemos visto algo muy similar en humidificación, si recuerdan. Entonces acá nosotros por la parte izquierda con el sólido nosotros tenemos la cantidad de agua que pierde el sólido, ¿ya? Por eso es la diferencia de humedades. Y en el otro lado tenemos la cantidad de agua que gana el aire, ¿ya? Porque recuerden que acá cuando el aire ingresa caliente está ávido de agua, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? El, Va a secar como tal, ¿no? ¿De dónde va a extraer ese agua? De la humedad del sólido seco, o de la humedad del sólido húmedo, ¿ya? Entonces un poquito de teoría ahí, ¿ya? Y recuerden, a ver, vamos a aceptar acá. Y recuerden lo que les había explicado igual, que siempre que ustedes quieran alguna diferencia, ya sea de masa evaporada o masa condensada, va a ser un flujo por su diferencia, ¿no? En este caso por el delta X, ¿ya? Entonces la cantidad de masa evaporada, por ejemplo, va a ser los 409 de sólido seco que tenemos, por la diferencia que es lo que acabamos de transformar, y con eso las unidades nos cuadra que se van a evaporar entonces del sólido 33.90 kilogramos de agua por hora, ¿ya? O sea, estos 33.90 es lo que se va a ir con el aire, ¿ya? Ingresa el sólido húmedo, el aire seca el mismo y se lleva, ¿no? Sale con mayor concentración de humedad el aire, ¿ya? Sale con mayor concentración. Entonces esto es similar a una torre de humidificación, si se dan cuenta, ¿no? Fíjense que el aire ingresa a baja humedad y sale más húmedo, ¿ya? Bien, entonces tenemos más de eso, ¿ya? Y acá ya por esta parte, aquí para que podamos encontrar, nos pide encontrar G sub S y nos pide encontrar Y1, ¿ya? Por ejemplo, para poder encontrar Y1, nos dice acá el ejercicio que, em, a ver, resolviendo el balance, obviamente vamos a necesitar 409 es dato, la diferencia aquí es dato. Y1 y Y2 lo vamos a calcular del diagrama psicométrico, ¿ya? Por ejemplo, Y2, vamos a calcularlo, tenemos temperatura y tenemos humedad, ¿ya? Y en el otro lado tenemos temperatura, pero no tenemos humedad. ¿Ya? O sea, perdón, no tenemos humedad relativa, ¿ya? No tenemos humedad relativa, ¿ya? Podríamos hacer ahí tal vez una especie de balance, ¿ya? Pero lo vamos a ver si quieren como si fuera diabático, igual, se podría, ¿ya? De poder se podría. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Y2 y Y1 van a salir del diagrama psicométrico ya. Haciendo un poco ahí para ver la migración de un diagrama hacia otro. El de Loco Nitojo, por ejemplo, solamente nos llega el diagrama psicométrico hasta 85 Celsius, ¿ya? Si ustedes se fijan, el- las condiciones aquí de temperatura, de momento nos sirve, ¿no? Tenemos 45 y 20 grados Celsius, pero para secado en sí, nosotros vamos a utilizar mucho más el diagrama este es del Treival, ¿ya?
Se los voy a estar pasando también las tablas, ¿ya? Aunque creo que este psicométrico ya se los he pasado en el primer parcial, ¿ya? Fíjense que aquí la temperatura llega incluso hasta 130 grados Celsius, ¿ya? Hasta 130 llega, ¿ya? Muy bien. Entonces, Y1 y Y2 lo vamos a calcular de esa forma, ¿ya? Que en este caso, a ver, por ejemplo, acá nos va a salir a cuánto, a 27 Celsius, ¿ya? Nosotros tenemos acá el punto, que ya saben ustedes ubicarlo, ¿ya? 45 Celsius y 20% humedad relativa, y vamos a decir que a, va a ser de forma adiabática, ¿ya? Vamos a decir eso, entonces va a ser hasta cuánto, va a ser hasta cuánto era lo que se enfriaba acá. Se enfriaba hasta 27 Celsius, ¿ya? Entonces ustedes se van adiabáticamente hasta 27 Celsius y lecturan la otra humedad, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener las dos humedades, ¿ya? Así ya ustedes saben calcular. Humedad del diagrama psicométrico, humedad del diagrama psicométrico, y calculamos lo que es G sub S, ¿ya? Esto lo incluí, como les digo, porque para que puedan ver la migración, ¿ya? De humidificación hacia secado, ¿ya? Pero en sí, en los ejercicios que vamos a hacer, si llega a aparecer alguno con diagrama psicométrico, vamos a utilizar estos de acá, ¿ya? Que son muchos más, eh, que funcionan a más altas temperaturas, ¿ya? Funcionan a más altas temperaturas. Pero es muy similar, al menos ese tipo de ejercicios con balance es muy similar, ¿ya? Obviamente acá, en este caso no hubo problema en la parte de asumir que el movimiento era diabático, pero, ya, pero mucho mejor si hacen un balance de masa, ¿ya? Y se dejan esto como incógnita, en este caso sería Y1, ya, mucho mejor si lo hacen así, ya, precisamente por eso quería hacer este ejercicio. Mejor si lo dejan en función de Y1, ¿ya? Y luego hacen el balance de energía y dejan también el balance de energía en función de Y1, ¿ya? Balance de energía también en función de Y1. O sea, van a tener otra ecuación, ¿no ves? Van a tener otra ecuación. Van a poder encontrar también G sub S en función de otro, ¿ya? Van a poder encontrar en función de, en este caso, de Y1 también, ¿ya? Van a hacer un balance de energía y van a tener dos ecuaciones, dos incógnitas y van a poder resolver el sistema. Mejor si lo hacen de esta forma, ¿ya? Me acordé que por eso también escogí este ejercicio, ¿ya? Para que lo puedan revisar, ¿ya? Mejor si lo hacen así, ¿ya? Mejor si hacen un balance de masa, luego un balance de energía y encuentran dos ecuaciones, dos incógnitas, van a poder resolver el sistema, ¿ya? Se los aclaro eso por si acaso, ¿ya? Que por si acaso en este ejercicio, como les digo, moviéndonos adiabáticamente, no hubo problema aquí porque no nos va a salir negativo, ¿no ve? El G sub S. Pero hay ejercicios donde no se puede hacer este movimiento, ¿ya? Que este puede ser incluso uno de esos, ¿ya? Porque el ejercicio no nos dice que el secador es adiabático o que funciona en condiciones adiabáticas, no, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más favorable hacer esto, ¿ya? El balance, que ya ustedes saben hacer balance, ¿ya? Bien, por eso más que todo, ¿ya? Ahora, ahora sí vamos ya con ejercicios más, un poquito más de secado en sí, ¿ya? El 9.2, este es el del libro Oconitojo, ¿ya? Del libro Oconitojo, ¿ya? Es del libro Oconitojo, ¿ya? Que nos dice, ¿ya? A 100 kilogramos de una arcilla totalmente seca, ¿ya? Y esto quería yo echarle énfasis también a esto. A 100 kilogramos de una arcilla totalmente seca, pues a esto sí ya podemos llamar SS. El hecho de llamar a algo SS es muy... pareciera fácil, pero no siempre que el ejercicio te diga que está seco, no necesariamente significa que sí lo esté, ¿ya? Hay ejercicios de otros libros, ¿ya? En los que, pues, a ver, primero vamos a aceptar antes que me olvide. Hay ejercicios de otros libros en los que te dice, por ejemplo, no sé, cierta harina que se alimenta a un proceso se encuentra seco, pero, a ver, le dice seco porque está a bajas concentraciones de humedad, pero en realidad no está seco. En realidad sí tiene humedad, pero tiene humedad muy baja, ¿ya? No sucede lo mismo en este ejercicio, pero se los aclaro para que puedan identificar ese tipo de enunciados, ¿ya? En este caso sí va a ser SS, ¿ya? Porque fíjense que hace mucho énfasis en decirnos incluso la palabra totalmente seca, ¿ya? Totalmente seca, ¿ya? Entonces,
Ahí también a ustedes les puede dar a entender de que si un ejercicio te dice que algo está seco, tal vez no necesariamente significa que no tiene agua, sino que tal vez sí tiene, pero en muy bajas composiciones, ¿ya? Es una palabra el hecho de decir seco, ¿ya? Por ejemplo, una hoja de papel, si ustedes creen que está seca, capaz y no lo está. Capaz tiene humedad, o de seguro tiene humedad, pero es tan baja que se le puede llamar seco, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces, acá SS sí vamos a decir que va a ser 100 kilogramos de sólido seco, ¿ya? Tenemos eso. Luego, en parte de nomenclatura, no sé si el Inge ya estará usando con ustedes solamente S para el sólido seco. Tal vez y sí. Vamos a colocarle S solamente, ¿ya? Eh, a ver, sí. Haz ese ejercicio, el Inge ya lo resolvió en clase. ¿Este? ¿El 9.2? Ya, bien. Pasemos al siguiente. Entonces. Hagamos este. ¿Y este? ¿El 9.5? Sí, no. Eso no, Oxy. Ese no. Ya, vamos a hacer este. No, no lo resuelve. Vamos a hacer esto, ¿ya? Este acá entonces lo revisan, ya lo hicieron con el Inge, revísenlo hoy. Ya, denle una chequeada. Vámonos con el 9.5, ¿ya? Este ya es un poco más de aplicar fórmula, de seguro ya deben estar ustedes avanzados en este, porque creo que antes del primer parcial ya estaban viendo secado incluso, ¿no ve? A ver, nos dice la humedad de un material se ha de reducir desde el 20% hasta el 6% por secado en condiciones constantes, ¿ya? Creo que todavía no les he pasado el formulario, pero cuando se los pase van a ver, o bueno, ya estuvieron viendo ustedes secado. De seguro vieron condiciones de secado intermitente, que también se le llaman condiciones de secado en condiciones constantes, ¿ya? Eso es una sección, tiene sus tipos de fórmulas y demás. Luego tenemos secado a altas temperaturas, tenemos secado a bajas temperaturas, tenemos secados continuos y tenemos secado en lechos porosos. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5. Tenemos 5, ¿ya? 5 tipos de... No son tipos de secado, sino que son eh, tal vez distintas formas de asimilación de los problemas. Ya tenemos en condiciones constantes, en lechos porosos, secado continuo y secado a altas temperaturas y secado a bajas temperaturas, ¿ya? En este caso, como nos dice secado en condiciones constantes, entonces va a ser un secado. Tiene otro nombre, de bandejas, que seguro lo vieron igual, ¿no? Se les debe hacer familiar, ¿ya? Entonces, la humedad de un material se ha de reducir desde el 20% hasta el 6%. Si no nos dice nada, de seguro esto va a ser en base húmeda o base seca. Tenemos que leer hasta el final el problema, ¿ya? Por secado en condiciones constantes. De momento no lo notemos. Su humedad crítica es del 15% y la de equilibrio es del 3%. El área de superficie de secado por kilogramo de material seco es de 0.030 metros cuadrados. La velocidad de secado en el periodo antecrítico vale 1.5 kilogramos de agua metro cuadrado hora. Calcúlese el tiempo de secado si la velocidad de secado en el periodo postcrítico disminuye linealmente con la humedad del material hasta que se alcance el equilibrio. Y las humedades están dadas sobre base seca. Perfecto. Todas las humedades de aquí mencionadas entonces ya están en base seca. No tenemos que transformar nada. ¿Por qué les digo de no transformar nada? Eh, porque todas las ecuaciones que ustedes han visto, si se dieron cuenta, todas están en base seca, ¿ya? Entonces, toda fórmula, o sea, toda humedad que ustedes tengan en su enunciado necesariamente tiene que estar en base seca, ¿ya? En base seca. Bien. Entonces acá, ¿ya? La humedad de un material va a reducirse, entonces esto va a ser humedad, anotémosle humedad inicial, ¿ya? Porque es un secado de bandejas. No podemos decir humedad 1, humedad 2, porque no es un secado continuo, ¿ya? Entonces, humedad inicial, ¿ya? Va a ser del 20%, 0.2. ¿Ya? Unidades, acá ya ustedes saben que va a ser como al final del enunciado nos aclara que va a ser base seca. ¿Ya? Entonces esto va a ser kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿Ya? De sólido seco. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. ¿Ya? Y aquí vamos a tener humedad final también, ya que nos dice que es del 0.06. ¿Ya? Unidades ya no lo vamos a colocar porque sabemos que es en base seca. Su humedad crítica es del 15%. Recordemos que esto es muy importante igual, la humedad crítica. ¿Ya? Humedad crítica va a ser entonces del 15%, 0,15. ¿Ya? Recuerden que no es lo mismo humedad inicial, final, crítica y de equilibrio, son cosas distintas. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener humedad de
perdón, humedad de equilibrio es así, ¿no ves? Humedad de equilibrio que va a ser del 0,03%. ¿Cuál es la humedad mínima de un producto o de algún componente? La humedad de equilibrio. Por debajo de la humedad de equilibrio ya se pierden todas las condiciones del producto o del componente que estemos analizando. O sea, básicamente ya es carbonizarlo, ¿ya? Entonces, por debajo de la humedad de equilibrio no existe nada, por si acaso, ¿ya? La humedad de equilibrio es el tope. La humedad crítica es el punto donde se empieza a evaporar la humedad interna, ya sea de algún producto o de cualquier componente, ¿ya? O sea, puede ser, no sé, carbón, puede ser alguna harina, lo que sea, ¿ya? Y humedad inicial y final son condiciones del proceso, ¿ya? Pero humedad crítica y humedad de equilibrio tiene su teoría, ¿ya? Es la que les dije. La humedad de equilibrio es la máxima, o bueno, es la mínima concentración que se permite, y la humedad crítica, o sea, por debajo de la humedad de equilibrio no pueden llegar por si acaso. Es el tope. Ustedes ya no pueden evaporar más en este caso, más del 3% el material que menciona el ejercicio. No se puede. ¿Ya? Es imposible. Y la humedad crítica es el punto donde comienza a evaporar la humedad interna. ¿No ve? Es por eso que separamos en dos periodos, ¿no ve? Periodo postcrítico y periodo antecrítico. ¿No ve? Tenemos esos dos. Bien, como acá nos pide calcules el tiempo de secado, ¿ya? Entonces vamos a calcular acá el tiempo total del secado. ¿Ya? ¿Qué nos dice el tiempo total del secado? ¿Tenemos alguna fórmula? ¿Qué nos dice el tiempo total de secado? Tiempo total de secado nos dice que es igual a la suma del tiempo antecrítico más el tiempo postcrítico. ¿A ver? Más el tiempo postcrítico. ¿Ya? ¿Tenemos fórmulas para tiempo antecrítico y postcrítico? Sí. A ver. Para el tiempo antecrítico tenemos las formulitas que nos dice. A ver, tenemos, a ver, tiempo antecrítico, tenemos una formulita que es S sobre A. A ver, tiempo antecrítico es sólido sobre el área, ¿ya? Todo esto por, ¿ya? Todo esto por humedad inicial, ¿ya? Humedad inicial menos la humedad crítica, ¿ya? Sobre velocidad de secado en condiciones constantes o en el periodo antecrítico, ¿ya? Y luego tenemos, para el tiempo postcrítico tenemos dos fórmulas, ¿ya? Que ahí está importante separar qué fórmula sirve para qué cosa, ¿ya? Tiempo entonces postcrítico es igual, aquí se repite, es el sólido sobre el área de contacto por, aquí es donde cambia un poco, vamos a tener acá, ¿ya? S por la diferencia de humedad crítica menos la humedad de equilibrio, ¿ya? Sobre velocidad de secado en condiciones constantes. Todo esto por, ¿ya? Todo esto por el logaritmo, ¿ya? El logaritmo de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio, ¿ya? Sobre la humedad final menos la humedad de equilibrio, ¿no? Tienen esa fórmula, ¿no ves? Y también tienen otra, ¿ya? Tienen otra fórmula para el tiempo postcrítico en donde donde nos dice que esto es igual a, ¿eh? Tenemos así, y esto sería la menos la velocidad de secado en el punto final, ¿ya? Y acá arriba sería sobre S sobre humedad crítica menos humedad final, acá sería, ¿no? Final, menos humedad final, ¿ya? Menos humedad final. Entonces, S sobre A, logaritmo de velocidad. Esto acá sería así. Acá sería velocidad de secado en el periodo antecrítico. Y acá sería velocidad de secado en el punto F, en el punto final. ¿Ya? Tenemos estas dos entonces. ¿Ya? Tenemos estas dos. ¿Cuál de las dos nos conviene? Fíjense. En palabras muy resumidas, ya se habrán dado cuenta, ¿cuándo van a utilizar la fórmula de la derecha? Cuando no tengan el dato de humedad de equilibrio, ¿ya? O cuando tengan datos de velocidad
de secado, recuerden que W es velocidad de secado, en dos puntos, ¿ya? Entonces tienen dos casos. Cuando no tengan humedad de equilibrio, se utiliza la de la derecha, o cuando tengan velocidad de secado en dos puntos, ¿ya? En dos puntos. Entonces ahí se utiliza el de la derecha. Y el de la izquierda, si quieren verlo de forma sencilla, cuando tengan dato la humedad de equilibrio, ¿ya? Cuando tengan el dato de la humedad de equilibrio, así, ¿ya? Ahí tienen la diferencia entre una fórmula y otra, ¿ya? Es resumido eso, ¿no? Resumido. Bien, entonces, tiempo total, que es lo que nos pide el ejercicio en sí, va a ser la suma del tiempo anticrítico más el tiempo postcrítico. En este caso, por ejemplo, ¿cuál de los dos nos conviene utilizar? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha, ¿no ve? El de la derecha nos conviene utilizar, ¿ya? No sin antes, siempre es importante que ustedes puedan comprender eh, cómo funciona esto de la curva, ¿ya? Siempre es importante entender cómo funciona lo de la curva, ¿ya? Lo de la curva viene así. Ustedes acá tienen humedad, ¿no ve? Acá tienen humedad en cualquier punto, puede ser, ¿no ve? Humedad en cualquier punto y acá ustedes tienen velocidad de secado en cualquier punto, igual W simplemente pongamos. En W, ¿ya? Y vamos a tener en el otro X, ¿ya? Este X, ¿ya? A ver un ratingo. Bien, a ver. Bien, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ya, por acá, ¿ya? Entonces ustedes acá tienen, que esto en realidad lo muestra el Inge, ¿no? Pero no está de más mostrarlo, ¿ya? Ustedes tienen este movimiento de acá, ¿no? Ustedes inician ahí, ¿ya? Eso de ahí que es para ustedes, ahí ustedes tienen la humedad crítica, por ejemplo, ¿ya? Si quieren pongámosle esto como punteado, ¿ya? Para que se pueda entender, ¿ya? Así. Punteado entonces, eso de ahí, como es secado en condiciones constantes, es por eso que tiene el nombre de WC, ¿ya? Es una velocidad constante, en donde precisamente en ese punto, ¿ya? En ese punto de ahí, ustedes tienen la humedad crítica, ¿ya? Ahí en ese punto ustedes tienen la humedad crítica. Ahí está el X sub C, ¿ya? A partir de ese punto se empieza a evaporar la humedad interna. De aquí hacia la derecha se estaba simplemente evaporando la humedad externa, ¿ya? Y a partir de este punto se evapora la humedad interna, donde aquí en este punto es donde a veces el comportamiento va a ser lineal hacia abajo, ¿no? Pero a veces el comportamiento puede tener cualquier forma. Puede tener el comportamiento de una curva, ¿ya? Incluso puede tener un comportamiento amorfo, que hay comportamientos, así que ya lo vamos a ver. Puede ser hacia arriba incluso, y llegado a un punto, bajar otra vez así, ¿ya? Entonces, a partir de la humedad crítica, el comportamiento del cómo baja o del cómo cambia la velocidad de secado respecto a la humedad, porque recuerden que acá está humedad, por eso les coloqué ahí X, depende mucho de qué es lo que están secando. Ya, si están secando alimentos, de seguro va a tener un comportamiento curvo. Si van a secar algún material, orgánico, tal vez igual va a tener este comportamiento, o si van a secar tal vez componentes de construcción, tal vez va a tener un comportamiento lineal, ¿ya? Entonces depende mucho de todo eso, ¿ya? En este caso el ejercicio es por eso que nos aclara, calcules el tiempo de secado, por acá lo decía, acá, de secado, si la velocidad de secado en el periodo postcrítico, es igual, es importante separarlo ya,
disminuye linealmente, o sea, es una línea recta con la humedad, ¿ya? Entonces, aquí es importante igual separar, esto es tiempo antecrítico, ¿ya? Esto es tiempo antecrítico, y en el otro lado tenemos tiempo postcrítico, ¿ya? En este otro lado tenemos el tiempo postcrítico, tiempo antecrítico y tiempo postcrítico, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Es muy importante que puedan diferenciar esto, ¿ya? Bien, porque hay ejercicios, bueno, ya lo van a ver, ya lo vamos a ver, ¿para qué me enredo tanto? Ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro dato tenemos? Ya expliqué por qué vamos a utilizar la fórmula de la izquierda. El del tiempo antecrítico es fórmula única, no cambia en nada. Y ahora, a ver, ya, creo que ya con eso tenemos. Acá este otro datito. El área de superficie secado por kilogramo de material seco. ¿Están de acuerdo conmigo en que les está diciendo el área de superficie secado por, o sea, sobre, por kilogramo de material seco es 0.03? ¿Están de acuerdo de que ese dato es en realidad esto? O sea, área sobre S. Sí, ¿no ve? Porque les dice el área de superficie de secado por kilogramo de material seco. ¿Ya? Entonces, esto va a ser de 0.03 metros al cuadrado. ¿Ya? Metros al cuadrado. Que de seguro va a ser metro cuadrado sobre kilogramo, por si acaso. ¿Ya? Pero simplemente ahí en las unidades no lo aclara. Pero en la parte literal, sí. El área de superficie secado por kilogramo de material seco es 0.03 metros cuadrados. O sea, por kilogramo de material seco. En realidad sí lo especifica. A ver, así. Entonces, por kilogramo de sólido seco. ¿Ya? Esas son sus unidades. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora resolvemos. ¿Ya? Vamos a poner acá tiempo antecrítico, entonces va a ser igual. ¿Ya? El tiempo total, perdón, de secado va a ser igual a esto. Y vamos a reemplazar, ¿ya? Tiempo antecrítico que viene a ser todo esto, ¿ya? Tiempo antecrítico que viene a ser todo eso. Y el tiempo postcrítico, ya les expliqué el por qué vamos a utilizar el de la izquierda, ¿ya? Ahí tenemos el tiempo postcrítico, ¿ya? Esto borramos, ¿ya? Bien, aquí aplicando un poco de factor común, ya vamos a tener que va a ser S sobre A, ¿ya? Va a ser S sobre A por, aquí vamos a abrir un pequeño corchete para no chiparnos, ¿ya? Y dentro del corchete va a estar lo que no es común, o sea, sería esto más todo esto, ¿no? Más todo esto. Pero de acá vamos a borrar A y vamos a borrar S. Incluso podríamos, a ver, ¿qué he borrado acá? Ah, ya simplemente borré el espacio. Este WS puede salir incluso, ¿no? Este WS puede salir porque es lo mismo que allá, ¿ya? Esta S también y este WC también, ¿ya? Así nos quedaría ahí WC, que es velocidad de secado, lo pasaríamos a este lado. Velocidad de secado en condiciones constantes, ¿ya? Ahí tenemos, ya un poco más acomodado, ¿ya? Entonces el tiempo total de secado va a ser igual, ¿ya? Acá como tengo S sobre A, pero yo tengo A sobre S, tengo que elevar esto a la menos 1, ¿no ve? Entonces transformémoslo. Elevando a la menos 1, ¿cuánto nos va a dar? A ver, S sobre A. Que esto ya tendría que unidades. Ya tendría unidades de kilogramos de sólido seco por metro cuadrado, ¿no? Y numéricamente sería, a ver cuánto, vamos a calcularlo por acá. Sería 1 sobre 0.03. Esto nos da 33.33, ¿ya? 33.33 periódico, ¿ya? Esto es lo que vamos a reemplazar entonces, ¿ya? El 33.33. Esto entonces viene por acá, ¿ya? El 30 y... A ver, no, mejor arriba nomás. 33.33. Aquí ahora borro esta A. Y en velocidad de secado, en condiciones constantes, es dato del problema, ¿no ve? Velocidad de secado en condiciones constantes nos dice que es. Ahí lo tenemos. Vamos a anotarlo por acá, ¿ya? Velocidad de secado en el periodo antecrítico nos dice que es de 1.5 unidades, agua, kilogramos de agua, metro cuadrado, hora, ¿ya? Hora. Entonces acá venimos por acá y copiamos eso, ¿ya? Eso va a ir acá, ¿ya? Ahí.
kilogramo se puede ir con kilogramo, esto acá está de más, metro con metro cuadrado y nos va a quedar en horas. Porque fíjense que todo lo demás es adimensional. Porque humedad, si bien sí tiene unidades, se termina simplificando, ¿no? Por el hecho de que es masa sobre masa. Ya fíjense, masa sobre masa es adimensional. ¿Ya? Kilogramo entre kilogramo se va, por si acaso. ¿Ya? Entonces, bien, todo esto es adimensional, todo lo de corchete. ¿Ya? Entonces ya simplemente nos queda reemplazar una última vez. Ya reemplacemos ahora todos los datos. Humedad al inicio, 0,2. Entonces acá va a ser 0,2. 0,2. Humedad crítica, 0,15. No tengo que transformar nada porque ya todo está en fase seca. 0,15. Este 1 se mantiene. Esto es 0,15. Más humedad de equilibrio era del 3%, 0,03. A ver, corroboramos por si acaso. Sí, 0,03. Humedad crítica nuevamente 0,15. Humedad de equilibrio nuevamente 0,03. Humedad final, que es hasta el punto donde vamos a secar el producto, es del 6%, 0,06. Entonces acá 0,06 y humedad de equilibrio 0,03. ¿Ya? Entonces de aquí directamente ya nosotros podemos calcular lo que es el tiempo de secado total. ¿Ya? Tiempo de secado total. Entonces aquí el tiempo total de secado, ¿ya? Que si ustedes se fijan las unidades nos va a botar en horas. ¿Ya? Y ese valor es ¿cuánto? A ver, vamos a calcularlo igual por acá. Va a ser, a ver, 33.33 sobre 1.5 por paréntesis, ¿ya? 0,2 menos 0,15, todo esto más, ¿ya? Más 0,15 menos 0,03 sobre 1, que eso no estaba ahí de más, ¿no? Por el logaritmo de 0,15 menos, bueno, a ver, espérame, 0,15 menos 0,03 sobre 0,06 menos 0,03. Resolvemos y nos da que necesitamos un tiempo de secado de 4,87 horas. ¿Ya? Y así, ¿ya? Así, de esta forma. Entonces, bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Tengan muy en cuenta, lo más importante en secado es entender esta curva de acá, ¿ya? Esta curva es lo más importante, ¿ya? Ustedes entienden esa curva y ya fue, ¿ya? Donde recuerden que nosotros hacemos aquí, integramos y todo, ¿no ves? ¿Eso es por qué? Porque el tiempo de secado en realidad es todo esto, ¿no ves? ¿Por qué en el 1 tiene fórmula más sencilla y no tiene con logaritmos? Porque fíjense que el tiempo antecrítico es básicamente un rectángulo, ¿ya? Es básicamente un rectángulo, fíjense, el tiempo de secado. No sucede lo mismo en el tiempo perdón, en el tiempo postcrítico, donde nosotros ya tenemos una variación, si quieren ver el gráfico este otro, donde nosotros el, el tiempo de secado en sí depende mucho de todo esto de acá, ¿no? De todo esto de acá. Hasta ahí, por ejemplo. A ver. Entonces el tiempo de secado sería en el periodo postcrítico nosotros tenemos que integrar esto, ¿no? Que es una integral bajo una curva. ¿Ya? Es por eso que ahí aparecen logaritmos y demás. ¿Ya? Entonces, bien, eso básicamente. ¿Ya? Para que lo puedan entender, lo puedan repasar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, vamos a ir apagando ahí.